bueno, para entrar así directamente al toro, yo empecé a traducir por una serie de azares. Es decir, yo no soy ni traductor profesional, nunca fui a estudiar una carrera, digamos, de ese tipo, ni nada por el estilo, pero siempre fui aficionado, digamos, a... yo era muy lector, soy muy lector de poesía, pero desde mis 18 años era una afición muy fuerte, y entonces los poetas que me gustaban también de otras lenguas empecé a intentar traducirlos, y eso es una cosa que lo hacía por juego. Tenía unos cuadernos y en esos cuadernos me dedicaba pues a traducir a estos poetas, ¿no? Traducciones obviamente horrorosas de esa época, muy malas, todas mal hechas, pero fue un ejercicio que creo que me sirvió mucho, básicamente para entender una cosa que creo que ha sido como bien importante a lo largo de toda mi trayectoria como traductor, y es una sensación de extrañamiento respecto de la propia lengua. No tanto la idea de que la lengua extranjera es la ajena y la nuestra es la propia, la que conocemos, la conocida, la familiar, sino al revés. Es decir, en el contacto con las otras lenguas y en el esfuerzo de traducir, se iba vislumbrando esa intuición inicialmente, y luego ya, digamos, como una idea más construida, esta condición como de la extranjería de la propia lengua. Dicho eso, pues estaba yo viviendo en Madrid, yo era un joven aspirante a escritor, y por una serie de rebotes y azares terminé haciendo una prueba de traducción para la editorial Turner, y fue así como empecé. Es decir, me dijeron, está buenísimo, dale, toma tu primer libro. ¿Trabajas, traduces del inglés particularmente? El inglés, sí, sobre todo, que es lo que, digamos, porque hay mucho mercado, pero como que mi amor absoluto es el portugués, es la lengua portuguesa. Eduardo, ¿cuál sería tu caso? Bueno, quiero dar las gracias por la invitación, pero me quiero excusarme porque no sabía que iba a ser un conversatorio. En realidad había preparado una conferencia con el título ¿Tienen dueño las palabras? Obviamente no voy a leer aquí la conferencia, pero lo que voy a hacer es leer lo que constituía el meollo de la conferencia, que es una carta que reciente, una especie de carta de amor a un editor español. Tengo que decir simplemente que yo tengo en España pocos amigos y mucho menos editores desde que publiqué 2 libros, El continente vacío y Memoria y exilio. Uno era una crítica es la única crítica que se ha escrito en lengua española del proceso colonizador, y se publicó justo en medio de los festivales del centenario del descubrimiento español de ustedes. Y otro, Memoria y exilio, que es un libro sobre la memoria exiliada de España desde los judíos desde los filósofos árabes y judíos hasta los exilios del pensamiento crítico en el siglo XX y hasta mi propio exilio. Entonces, desde entonces ya nunca más he tenido, es decir, que soy considerado como una figura perversa. Entonces, recién este año, hace un par de meses, un joven editor español me contactó porque vio un libro que se llama, un manifiesto en realidad, que publiqué primero en una revista electrónica colombiana, Crisis y Crítica, bajo el título Una edad de destrucción. Entonces él se interesó por este libro. Yo lo conocí a él en mayo en la ciudad de Madrid, donde estuve 24 horas, y él era muy simpático. Yo le pasé el manuscrito, y entonces él hizo una revisión del manuscrito. Entonces la carta que les voy a leer es... ¿Quieres que te sostenga el micrófono? No. Bueno, en realidad lo que voy a hacer es levantarme porque es muy incómodo estar sentado en esta silla. Lo que voy a hacerles es ¿perdón? Es que esto es muy grande.
No importa. Entonces voy a leer esta carta que es muy breve, son 4 páginas. Por tanto, carta a un editor español. Vaya por delante, mi querido editor, el más cariñoso agradecimiento por sus comentarios de estilo a mi manuscrito Una edad de destrucción. Algunos de los párrafos que usted consideraba confusos los he corregido. Sin embargo, sus rectificaciones no me han parecido siempre pertinentes. Quiero expresar, en primer lugar, mis disculpas. La vida errante de un hispano-germano entre París, Berlín, New York, México y Sao Paulo, y casi siempre fuera de España, quizás explique mi tendencia a introducir expresiones cotidianas comunes en el lenguaje internacional. Los slums, slogans y stars, y los flashes y bestsellers y álibades, que usted condena sumariamente como anglicismos, son algunas de esas palabras comúnmente usadas en cualquier país, incluso en España. Expresiones como por todo remate, que usted dictamina como un mexicanismo por las mismas razones que mis amigos mexicanos podrían esgrimir contra sus sucedáneos madrileños como castellanismos, son asimismo expresiones individuales de alguien que está más en casa en México, Colombia o Brasil que en un Madrid castizo y casticista que censura mis libros, mis críticas y mis ideas por extravagantes. No desearía que vieran en esos comentarios un ataque personal contra las normas de edición de su casa editorial. En realidad, todas las editoriales españolas importantes, o sea, dotadas de un poder de expansión comercial sobre América Latina, limpian sistemáticamente sus obras de hispanoamericanismos. Un escritor mexicano me llegó a confesar incluso que esta suplantación de las voces latinoamericanas por supuestos sinónimos madrileños la realizó una prestigiosa editorial española sin siquiera pedirle su consentimiento. Esta rancia práctica imperial se legitima hoy democráticamente para que todos, tanto peninsulares como continentales, puedan comprender el ensayo o la novela en cuestión, lo que supone, y no tengo que subrayarlo, confundir la democracia con la masificación y la uniformación lingüísticas, y no solo lingüísticas. Tampoco tengo necesidad de recordarle que semejante limpieza esgrimida como el más alto valor de la Real Academia ha sido desde su misma fundación por la lexicografía de Antonio de Nebrija un postulado programáticamente racista y el principio gramatológico de la colonización. En numerosas ocasiones hizo usted la bandera del diccionario de esa Real Academia Española como suprema autoridad y dueño incuestionable de las palabras que pueden o no pueden pronunciarse con plena legitimidad. A este propósito tengo que mencionar a Carlos Subirats Rückeberg, un lingüista innovador que ha publicado al respecto comentarios jocosos. Cito un párrafo a título de ejemplo. Haciendo propia la herencia del nacionalcatolicismo, la Academia define protestante como persona, cito, que sigue el luteranismo o cualquiera de sus sectas. Y por si al lector le cupiera alguna duda sobre la cerrazón de dicha definición, la Academia insiste de nuevo en la entrada luteranismo, que define como secta de Lutero. Asimismo, es fantástico constatar que la sacrosanta institución define alma, tal como enseñaban los frailes del siglo XVI, sustancia espiritual inmortal. Más adelante, mi hermano, que obviamente ha acabado en el exilio de la International Computer Science Institute de Berkeley y vive en Canadá, se refiere a la pintoresca definición de la voz mendrugo, que en ese mismo diccionario, cito el diccionario, pedazo de pan duro o desechado, y especialmente el sobrante que se suele dar a los mendigos. Y no solamente subrayó el desprecio por la realidad lingüística y multicultural que atraviesa tanto el español como el hispanoamericano, que ese diccionario sigue tratando como un dialecto colonial, sino también su obediencia ciega a las tradiciones nacionales más vetustas. Este moderno diccionario simplemente había reproducido a su susodicha definición de mendrugo de un diccionario de autoridades del siglo XVIII, sin añadir ni un acento ni una coma.
En fin, para hacer breve la historia, solo mencionaré una lista improvisada de ausencias en la edición de 2002 de ese Real Diccionario que Carlos Subirats puso de manifiesto en un libro precisamente titulado Intransiciones. Esta lista incluía las palabras acientífico, antialérgico, antiterrorista, celulitis, circularidad, clasificable, destacable, enfatización, entreno, finalización, fluctuante, hinchable, indisociable, iniciático, karaoke o lanzamisiles. Y un interminable etcétera. Sin lugar a dudas, esos comentarios se refieren a ediciones pasadas y es posible que algunos de esos extravíos lingüísticos hayan sido subsanados a raíz de su crítica. La cuestión que ésta levantaba no reside, sin embargo, en la serie de sus ostensibles ausencias y definiciones polvorientas. El problema subyacente a ese Real Diccionario es su anacronismo estructural, que lo convierte en un testimonio ejemplarmente decrépito entre los grandes diccionarios comerciales de la lengua española. Sin embargo, usted me acaba de descubrir otra ausencia no menos significativa, lo mistérico. Esta palabra no existe en el diccionario, ha sido su veredicto. Y no tengo más remedio que aceptar su institucional condena contra la mera existencia de dicha palabra. Pero debiera usted recordar que el cristianismo imperial romano y bizantino acabó con los misterios de Eleusis a sangre y fuego. Y ese baluarte del nacionalcatolicismo, que es la Real Academia, pretende desterrar también su diabólico nombre, para borrar para siempre la memoria religiosa de esos sagrados misterios. Debo añadir que una de sus correcciones me ha hecho sonreír. La sustitución de mis humanos por sus personas. En rigor, ambas voces no pueden considerarse simples sinónimos. Soy plenamente consciente de que recordar el bello concepto latino de humanos en las provincias de Castilla es chocante. Se tiene por costumbre suplantar patriarcal y sexistamente lo humano por los hombres, una palabra que incluye a las mujeres sin necesidad de mencionarlas en un acto de reducción lingüística que emula el Génesis bíblico. Usted, para sortear este entuerto, opta por sus personas. Solo que en latín esta palabra designaba a las máscaras teatrales y en la filosofía moderna europea define específicamente a un sujeto moral. Y yo no me refiero en mi ensayo ni a sujetos morales ni a sus mascaradas, sino a los millones de humanos exterminados en la sucesión de holocaustos que recorre la sangrienta historia de la civilización occidental. Entre sus correcciones he encontrado otro detalle interesante, su obsesiva españolización de los nombres de ciudades mundiales, de Dresde a Pekín y desde Calcuta a Nueva Jersey. De nuevo le ruego que no se tome esta postilla como una diatriba personal, pero siento la misma aversión a un trueque tan gratuito como innecesario de nombres propios y personales que el de nombres de ciudades. Puede ser que algún español se tragara la N final de Dresden, ya sea por descuido, ya sea por torpeza muscular de su lengua, e inmediatamente después se impusiera el resultante error fonético como ley lingüística de obediencia absoluta, la española ciudad de Dresde. Los ejemplos son abundantes y me pregunto qué sentido tiene hoy usar nombres diferentes para las mismas cosas, ciudades y regiones enteras compartidas por una comunidad global y en inglés como su lengua franca. Para cualquier individuo situado en un aeropuerto de Moscú, Sao Paulo o Shanghai, el significante Dresde no tiene significado alguno. La situación se extrema todavía más en el espacio virtual de la comunicación electrónica. Esta obsesión de hispanizar ciudades es un anacronismo de su edad imperial, bajo cuyo poder de falsificación lingüística adulteró, cuando no eliminó los nombres de ciudades sagradas, como Tenochtitlán o Cusco, desfiguró la denominación de regiones enteras, como la península de Yucatán. Ustedes saben que Yucatán es una contracción de la palabra maya para decir no entiendo su pregunta. Le preguntaban cómo se llamaba aquella región.
Entonces, Yucatán quiere decir no entiendo. E impuso nombres arbitrarios a naciones enteras como Perú. Según Garcilaso, los barbudos desembarcaron y encontraron a un chico que se llamaba Pelú y que pescaba en un río Perú. Le dieron gritos, dijo Pelú y luego dijo Perú, y de acuerdo con Garcilaso, con el Inca Garcilaso, los españoles hicieron el resto, la deducción trascendental del nombre Perú para designar Tahuantinsuyo, que significaba las cuatro partes del mundo. Y cito una última y no menos grotesca deformación, pero además es programática, la sustitución de Coatlicue, la gran madre del mundo mesoamericano, por la ascética y patriarcal Virgen de Guadalupe. Me duele tener que repetirlo. Esta obsesión de cambiar, imponer, unificar y normalizar los nombres de las cosas, cuando no se tiene la capacidad de comprenderlas ni tampoco de dominarlas, constituye una definición mínima de anacronismo. Bueno, termino enseguida, pero quiero pedirle 1000 perdones por molestarle con esos reparos que, sin lugar a dudas, usted considerará desechables y superfluos. Además, deseo expresarle de nuevo mi agradecimiento por sus correcciones gramaticales y sintácticas y su interés por publicar Una edad de destrucción, un ensayo del que nunca hubiera imaginado que pudiera despertar interés alguno por parte de un editor español. Sin embargo, tengo que observar en mi defensa un concepto realmente importante desde el punto de vista del proyecto intelectual que recorre este ensayo, que es una nueva ética y una nueva estética y una nueva epistemología reflexiva y crítica que defino con el nombre de esclarecimiento, una palabra que tampoco existe en ese diccionario. Así como la lengua jurídicamente adueñada por la Real Academia Española sustenta la mala costumbre de no pronunciar las ciudades por su nombre propio, así también asiste y secunda la traducción al castellano de los nombres de reformas en el pensamiento y la cultura, a los que el mismo tradicionalismo que ella sustenta les cerró violentamente el paso con inquisiciones e innumerables tormentos y con un reiterado ninguneo a lo largo de los siglos. Esa es mi respuesta a su pregunta por la traducción, por cierto. Entonces cito algunos conceptos que han sido traducidos, digamos, a signos sin referente, a signos españoles y castellanos sin referentes. Humanismus, Reform, Enlightenment, los droits de l'homme, Liberalism, Open Society, son algunos de esos nombres vertidos al castellano por signos que en la realidad histórica de España, por recordar al exiliado y ninguneado historiador español Américo Castro, carecen rigurosamente de referentes gracias a sucesivas y eficaces estrategias de limpieza teológica, política y también lingüística. Y ahora cito el último aspecto, que es el más importante desde el punto de vista de mi libro y también es el más importante desde el punto de vista de una definición crítica de modernidad o de las limitaciones de lo que se llama modernidad en el mundo de habla hispánica. Es decir, en el mundo ibérico e iberoamericano, aunque Brasil es un poco diferente al mundo hispánico en ese sentido. Pero en fin, uno de esos nombres, precisamente el más importante desde el punto de vista de una definición rigurosa de modernidad, es Aufklärung, una palabra germánica que usted corrige en varias ocasiones como Aufklärung en minúscula, probablemente con la venia de ese mismo Real Diccionario. Dicha Aufklärung con mayúscula nos conduce al argumento principal de mi ensayo, Una edad de destrucción, que usted pretendía publicar. La palabra Aufklärung tiene grabada en su memoria etimológica el simbolismo apolíneo de la claritas grecolatina. Cultos milenarios al sol y el fuego que remontan al lejano oriente
así como diferentes expresiones de la espiritualidad hindú, budista e islámica vinculadas a la luz. El principio moral e intelectual de esta Aufklärung es el Gnoti Seauton, el conócete a ti mismo, que todavía corona el templo de Apolo en Delphi. Su principio racional de soberanía subjetiva lo formuló Kant con su sapere aude, es decir, tener ánima y el aliento, los dos significados de la palabra alemana Mut, de servirte de tu propio entendimiento. Eso que no hacemos nunca. Pero escribo en español, y ni en Castilla, ni en la península ibérica, ni tampoco en sus colonias o excolonias americanas, ha existido una reforma del pensamiento filosófico y político que sustentara este principio de autonomía y autorreflexión. En uno de mis libros más extensos, La recuperación de la memoria, obviamente censurado por las más distinguidas editoriales españolas, dedico un largo ensayo de casi 100 páginas para demostrar que el referente de lo que los hispanistas llaman ilustración no es conceptualmente equiparable al esclarecimiento formulado por el filósofo cordobés e islámico Ibn Rushd en el siglo XII, conocido por el nombre cristiano de Averroes, o por escritores y filósofos modernos como Leibniz, Lessing o Kant. Y allí también, en ese libro, pongo de manifiesto que la misma palabra ilustración es equívoca, puesto que designa el lustre del que se han revestido los pensadores oficiales españoles de ayer y de hoy, esos picos de oro que grabó sarcásticamente Goya. Al tiempo que este concepto de ilustración oculta las luces de una razón que esa misma cultura ha desechado como el peor enemigo de un sacrosanto orden político y teológico autoritario. Por decirlo en palabras llanas, las culturas hispánicas son ilustres, lustrosas y muy ilustradas, pero nunca han asumido un proceso de esclarecimiento en el sentido de la máxima del templo de Apolo y de la definición de Aufklärung formulada por Kant. Y ahora usted pretende rebajar nominalistamente el centro conceptual de mi ensayo, es decir, este esclarecimiento, sobre la actual crisis civilizatoria, escamoteándolo bajo una trivializada ilustración, con la sola justificación de un anacrónico diccionario al que usted rinde pleitesía como única e incontrovertible autoridad gnoseológica, moral y política. Además, usted soslaya y elude, por el mismo procedimiento gramatológico, mi crítica de la modernidad. Concretamente, trata de menguar mi pregunta por el sangriento vuelo del ángel de la historia a través de un continuum de holocaustos y del holocausto nuclear de la humanidad como coronación genocida del Leviatán moderno. Sí, holocausto nuclear con H mayúscula, un término que tampoco existe en ese diccionario. En cambio, tiene usted muy bien a ensalzar a los patronos de la Iglesia. Y en una frase en la que resumo la continuidad discursiva del antihumanismo de Loyola, el racionalismo ascético de Descartes y la identidad de conocimiento y dominación de Bacon, usted rompe el ritmo necesariamente uniforme de esos tres nombres al distinguir al primero de ellos con el prefijo de santo, o sea, todo un San Ignacio de Loyola, junto a los nombres distintivos del Enlightenment o Aufklärung que siglos atrás constituía el núcleo de la conciencia europea. Y todo ello con la finalidad irreflexiva e inconsciente de que yo asuma el concepto antiesclarecido por excelencia que representan las santas cartas sobre el santísimo principio de autoridad absoluta que en su día santificó al fundador de la Compañía de Jesús. El último argumento que usted esgrime para justificar esta limpieza, normalización y unificación nominales y sus implícitas rebajas y achatamientos conceptuales es la fluidez del estilo, el buen escribir y un limpio castellano. Con ello usted invoca, sin percibirlo, la gran tradición española de los picos de oro, de los eruditos a la violeta y de los asnos ilustres
que en su día ridiculizaron dos intelectuales esclarecedores del siglo XVIII español, Goya y Cadalso. Admito que no es fluido hablar del holocausto nuclear, más bien es chocante, conflictivo y brutalmente violento, con respecto a la corriente neutralización nominal del genocidio genético que la moderna guerra nuclear representa para la vida humana, animal y vegetal. De este holocausto no se puede hablar, ni tampoco pensar, y precisamente gracias a que ustedes prohíben su nombre. Y para un español nacional católico, hablar de esclarecimiento en lugar de alabar su celebrada ilustración resulta extravagante, puesto que le obliga a reflexionar sobre una historia cultural que no ha conocido ninguna de las reformas que ha atravesado la Europa moderna. Un humanismo expulsado por judaizante, la reforma perseguida a sangre y fuego por la Inquisición, la ciencia y el esclarecimiento considerados como teológicamente aberrantes, la ciencia y la propia democracia, cuyo lamentable espectáculo de decadencia hoy vemos ostensiblemente en las ciudades de esta desdichada nación. Repito mi agradecimiento por sus correcciones e insisto en que no pretendo herirle personalmente con esos comentarios que usted considerará oscuros, abstrusos y enredados. Incluso doy por bueno que mis distinciones conceptuales harían ininteligibles mis argumentos contra el nuevo totalitarismo electrónico y corporativo y en definitiva perjudicaría la venta y el consumo de mi ensayo sobre nuestra edad de destrucción ecológica, financiera y militar de los pueblos del mundo entero. Pero debo reconocer también que no se trata de una mera cuestión de sustituir unas palabras por otras. Son maneras diferentes de ver la realidad que sus respetables correcciones nominales no respetan. Y se trata, y no en último lugar, de ritmos vitales. Usted me redondea los verbos, las puntuaciones, frases enteras. Desecha las sentencias tensas, los contrapuntos dramáticos, la composición desencajada de una escritura que desea esclarecer un mundo desvertebrado, fragmentado y destruido. Y usted, como editor, no puede asumir esas diferencias. Si usted, como editor, no puede asumir esas diferencias, yo prefiero quedarme con mi edición electrónica colombiana y con mi edición en papel mexicana, que no ha pasado por los rigores de esta Real Academia y de su ciego desprecio por la memoria de las palabras. Bueno, nada más, disculpen. Gracias, Eduardo. Me he extendido un poco demasiado. Imagino que no hubo respuesta del editor. No, sí, me respondió muy amablemente, porque mi carta está llena de frases dulces. No, está una magnífica. Pero digo, yo me habría quedado callado, sin duda, después de... No, me respondió amablemente y yo le respondí más amablemente todavía. Y Muy bien. Nunca más. Nada más. La amabilidad hay que mantenerla, sin duda. Oyéndote, pensé que venía un poco a propósito un parrafito que anoté hace un tiempo de un ensayo de Kobo Abe, un autor japonés del que hablamos hace un rato con Ednodio Quintero y con quien también compartimos ese gusto con Juan. Es un ensayo del 69 muy luminoso y que veo que tiene muchos vasos comunicantes, pues a Juan lo conozco ya hace un tiempo y pensamos sobre la literatura y sobre la traducción y sobre muchas cosas de una manera similar, y escuchando a Eduardo me doy cuenta también de esos vasos comunicantes. Y en este ensayo de Kobo Abe, un ensayo del 69, que se llama La frontera interna, hablando sobre el arte, él dice una frase muy interesante, dice: cuando se discute la pregunta sobre la utilidad del arte, por ejemplo, no existe nadie en Japón, para bien o para mal, que diga que hacer un arte más útil invitaría a un espíritu de patriotismo. Sin embargo, el arte fue a menudo usado para este propósito en el pasado y aún existen países que utilizan el arte de esta manera. En general, el arte es intrínsecamente algo que no sirve al Estado, por el contrario, debe arruinar la nación. No creo que un arte que arruine la nación exista al tiempo que un arte que haga florecer la nación. Hablando con Mishima, me di cuenta de nuevo que aquello que llamamos arte debe arruinar la nación, ¿no? Esto me parece que tiene alguna unión con lo que hablaba ahora Eduardo. Y para retomar de alguna manera o encaminar
por otro lado, nuestro tema que nos une hoy acá, que es el de la traducción, leí hace un tiempo un artículo extenso escrito por Elliot Weinberger que salió en la revista El Paseante, una revista magnífica que fue publicada hace varios años en España, en un número triple que hay sobre taoísmo y arte chino, y habla sobre la traducción, en particular una traducción de un poema chino de Wang Wei, un poeta del siglo VIII, que ha tenido muchas traducciones a lo largo de la historia. En este momento había 19, pero se han ido haciendo muchísimas más. Él empieza diciendo: poesía es aquello que es digno de ser traducido, ¿no? Entonces son 4 hileras de caracteres chinos, de ideogramas, que todas hablan más o menos. Las imágenes que muestran ahí separadas son la imagen de una montaña cubierta de musgo a la que le llega un rayo de sol, ¿no? Y hay traducciones muy disímiles. Hay una traducción muy buena de Ezra Pound. Ezra Pound no sabía chino, aunque fue pues como el que llevó la poesía china a Occidente. Y él tiene un caso que sabía un poco, digamos, como algo de los caracteres, los vio, los tradujo, digamos, como muy intuitivamente, y salió con una traducción que incluso hoy por hoy es muy bella y muy acertada. Décadas después Octavio Paz haría un poco lo mismo, también siendo muy acertado desde el mundo de la poesía y sin conocer el chino profundamente, sino muy superficialmente. Hay otras traducciones de académicos que, pues, como son las traducciones académicas, son muy puntuales y muy obsesivas con el detalle, que si bien están bien hechas, llegan al mismo punto que llegaron Pound y Octavio Paz. Y finalmente hay otra traducción que hace un monje budista que tampoco sabía muy bien el chino, pero que, digamos, en una suerte de conexión, de comunicación mediante su meditación profunda, llega a una traducción igual de poderosa, ¿no? Entonces, por 3 caminos se llega a un mismo lugar, ¿no? Y quisiera preguntarte, Juan, tú al traducir, digamos, ¿por cuál de estos caminos te sentirías más cómodo? Desde luego no por el de la iluminación mística, que eso no es lo mío, pero mira, es curioso porque ahora también un poco conectando con lo que Eduardo estaba leyendo hace un rato, mi trabajo como traductor estuvo muy ligado también a un cambio paulatino que se empezó a dar dentro del mercado editorial y de la industria editorial española en los últimos más o menos 8 años, 10 años, pongamos más o menos, 10 años, 10, 11 años, y estuvo ligado al surgimiento de una serie de editoriales independientes en España. Si esas editoriales independientes no surgen, si no surge además un clima de discusión intelectual propicio para hablar de temas como este que estaba tocando Eduardo, que están, por supuesto, es decir, todas estas nuevas camadas de editores son gente que cuestiona desde, pues son gente que ya está muy por delante de esa discusión del casticismo y de esta vieja como norma prescriptiva del castellano, de la RAE, que trataban de imponer, o todavía tratan de imponer, sobre todo algunas editoriales muy grandes, ¿no? Es decir, surgió una especie de caldo ahí de cultivo en el que era muy interesante la discusión sobre cómo había que traducir los libros, qué lenguaje había que usar, cómo hablar. Y eso es un problema al que yo venía dándole vueltas desde hacía un tiempo, porque, claro, yo tenía que hay que pensar así, ¿no? De modo bastante pragmático, es decir, yo era un trabajador, es decir, un traductor es un trabajador.
al menos es mi caso, es decir, yo siempre me asumí como tal, como un obrero, digamos, de la industria cultural, pero yo estaba trabajando en un mercado específico, entonces también se planteaba la posibilidad de, bueno, ¿yo en qué voy a escribir esto? ¿En español de España, en español colombiano, claro, en qué rayos voy a hablar, ¿no? Entonces, como decía al principio, para mí la idea de la traducción siempre había estado ligada a esta noción de la extrañeza de la propia lengua. Y entonces fue allí, en ese ejercicio, lentamente, como fueron surgiendo todas estas ideas sobre la traducción y sobre el lenguaje que debían emplear esas traducciones. Y mi respuesta es muy sencilla. La traducción es un ejercicio literario y como tal es un artificio, como todo ejercicio literario. Eso quiere decir que, por tanto, cada texto está pidiéndote una construcción diferente, una aproximación diferente, pero al mismo tiempo a mí me gustaba la idea y afortunadamente gocé de la complacencia y de la complicidad de todos estos amigos editores que me dejaban, por supuesto, meter de contrabando todos mis aberraciones sudacas en las traducciones. Lo que pasa es que yo trato de hacerlo de tal modo que eso quede, que eso sea verosímil, que ese artificio suene a español, pero un español claro, que para los españoles es raro, pero para los colombianos también es un poco raro, para los mexicanos también es un poco raro. Entonces, esa ha sido mi aproximación, es decir, no un intento de… hace poco en Argentina había un debate entre este señor, el que edita, el editor de La Bestia Equilátera, ¿cómo se llama? No recuerdo. ¿Alguien se acuerda? Gracias. Luis Chitarroni, y había una discusión muy interesante justo sobre este tema, y Chitarroni decía, no, dividamos el mercado, que Harry Potter se traduzca en argentino, en mexicano y a mí francamente, o sea, eso puede ser una opción, no digo que no sea válida, pero a mí francamente me parece la opción desde el punto de vista literario menos interesante y menos desafiante. Es decir, a mí me encanta, de repente hace unos años me encontré con una traducción del Desayuno de los Campeones de Kurt Vonnegut en cubano y era una cosa alucinante, era fantástica, ¿no? Entonces a mí me encanta cuando me pasan esas cosas. Tampoco tengo ese prejuicio inmediato porque en un diálogo alguien diga chaval o gilipollas. Es decir, me parece que, y en esto estoy parafraseando unas reflexiones de Cohen, del escritor y traductor argentino, de Marcelo Cohen, que él dice que el problema no es lexical, el problema no es de léxico, el problema no es introducir una palabra de un lado o del otro, sino que es un problema, digamos, que la traducción ya obedece a otro problema que tiene más que ver como con la transmisión de unos ritmos de la lengua extranjera, cómo esos ritmos se meten en la lengua y la empiezan a extrañar, ¿no? Que yo creo que en últimas de eso es lo que se trata, se trata de que el español, y el español en general, el que hablamos todos, independientemente de cuál sea nuestro dialecto local, se enriquezca mediante esa especie de transfusión de cosas que no le son propias, ¿no? Ritmos, saltos, es decir, a mí me parece que la cuestión es esa, ¿no? Intervenir el español, más que naturalizar, más que hacer reconocible algo que es ajeno, ¿no? Sí, de acuerdo. De hecho, oyéndote, recuerdo hace varios años que escuché a Roberto Fontana Rosa y decía justamente eso, que él quería ver libros con las particularidades de cada lugar de Hispanoamérica, que él no quería oír una cosa como de Univisión, ese español supuestamente neutro, imposible, ¿no? Que
que él quería oír más expresiones y giros de cada lugar. Y hablaba, tenía una frase que me quedó dando vueltas en la cabeza, y él decía que es y que por eso todo podía ser traducido, decía él, es porque el estilo es la estructura. Entonces no sé, Eduardo, si de pronto quieras hacer algún comentario sobre eso, o tú qué opinas. ¿Qué opino? O al traducir, ¿tú qué tienes en la cabeza, digamos? ¿Estás pensando en hacer una cosa muy neutra? Evidentemente, por lo que leíste, no. Pues digamos, y me encanta que sea así. Pero también eso exigiría del lector una cultura inmensa, ¿no? Tú hablar de la Aufklärung y yo no estoy hablando tampoco que uno tenga que escribir solo pues para la gran mayoría, no estoy hablando de eso, pero digo, ¿tú qué piensas en el momento de traducir? ¿Estás traduciéndote para ti, digamos, o para qué público? Mire, bueno, mi carta es una protesta, muy elemental y muy anecdótica, es un chisme. Es una protesta contra la arrogancia de los imbéciles que dirigen la cultura madrileña. Esto en primer lugar. En segundo lugar, es una protesta contra la idiotez de los hispanistas que creen hacer la gran cosa traduciendo, pero además aquí hablo de traducción como traición, es decir, como reduciendo, como vendiendo a precio de saldo la propia historia desgraciada de la cultura española y de la cultura latinoamericana moderna, traduciéndola a cualquier categoría, a cualquier bagatela que invente cualquier idiota de la Academia Norteamericana, que son muy idiotas también. Entonces, esto no es una traducción, o sea, aquí no estoy hablando yo de traducciones, simplemente estoy hablando de falsificaciones sistemáticas y que no llevan a otra situación más que a esa situación de esquizofrenia, de que hablamos de una cosa y estamos hablando de otra. Entonces, simplemente estoy planteando digamos, más allá de la protesta afirmativamente, lo que estoy planteando es la necesidad de una mínima honestidad intelectual de reconocimiento de la propia historia. Entonces, algo muy simple, o sea, ¿qué es la historia de Colombia? La historia de Colombia es la historia de una colonización bárbara que todavía no ha terminado, que asesina todavía a sus chamanes, etcétera, etcétera, y que prohíbe las lenguas de los pueblos vencidos como lenguas del diablo, como una película fantástica que vi ayer de la serpiente, de la Plaza de la Serpiente, una película absolutamente que debería verse en todos los colegios como obligación ética en este país. Y entonces, eso, pues, simplemente estamos en una cultura que está pensada al revés. Entonces, para ustedes que son escritores de ficción o no ficción o ensayo, para ambos, una de las tareas que se debería emprender es precisamente el proceso contrario, el proceso de abrirse a esas palabras cuyo significado desconocemos en gran medida, o a esos íconos, a esos símbolos, a esos mitos también. O sea, en fin, y no me cansaré de repetirlo, me parece que ustedes tienen un modelo que no es ningún japonés, ningún chino, ni tampoco ningún alemán, tienen un modelo que es un peruano, que se llama Arguedas, y que hizo una labor absolutamente diáfana y crítica y maravillosa en ese sentido, es decir, lo que él llamaba... Yo hablo un mal castellano, traduzco a un mal castellano, además lo decía así con sorna, a un mal castellano lo que yo aprendí de las criadas quechuas a las cuales me condenó mi madrastra en el fondo de mi casa. Entonces ahí tienen un modelo que está al alcance de la mano y que no solamente ha hecho él, es decir, los grandes autores latinoamericanos del siglo XX, se llame Guimarães Rosa o se llame Mario de Andrade o se llame Roa Bastos, es precisamente eso lo que han hecho. Hoy, debido a la preponderancia y a la arrogancia de la industria cultural, industria editorial española y además de la política del Cervantes y de otras instituciones siniestras,
hemos ya asumido como buena que, como usted ha dicho, sí, me expreso con locuras aberrantes hispanoamericanas. ¿Qué es esto? ¿Locuras aberrantes hispanoamericanas? No. Usted, supongo que si es colombiano, habla su lengua y conoce su historia, o no la conoce, o en fin. Esta realidad es la que yo quiero, yo como lector, o hasta como consumidor de sus novelas, o sus poemas, o sus ensayos, lo que yo quiero saber es precisamente cuál es su vínculo con su realidad, no con los chinos, sino con los chamanes que tienen el Putumayo, porque es su realidad, no la China. Entonces, simplemente yo creo que eso es una cosa mínima, no estoy haciendo una teoría literaria, simplemente llamo la atención. Y además llama la atención, en la conferencia, voy a decir, con eso voy a acabar, en la conferencia hacía referencia, bueno, he hecho referencia a Américo Castro, porque Américo Castro fue el que destapó, desde su exilio en la Universidad de Princeton, él destapó que la cultura española, la cultura castiza española, el casticismo español, en realidad era el resultado de una cultura inferior, de una cultura bárbara, que se había apropiado y había destruido dos grandes culturas en la península ibérica, que eran la judía y la árabe. Obviamente eso fue un descubrimiento que no ha sido muy bien recibido por los castizos de Madrid de ayer y de hoy, y de los editores de ayer y de hoy, porque no hay ninguna diferencia. O sea, este casticismo ha sido un tema que no se ha discutido en España, al contrario, se reinventó el descubrimiento de América precisamente para atrapar esta reflexión crítica. Y menciono a otro personaje que es el representante por antonomasia del pensamiento crítico en América Latina, que es Ángel Rama, y de un libro que ustedes supongo que conocen, que se llama La ciudad letrada. Y hago referencia a porque lo que estamos aquí discutiendo es precisamente esas dos versiones de la ciudad letrada, que en Madrid no es una ciudad letrada porque las letras en Madrid siempre han sido letras jurídicas, o sea, el concepto de letrado es un nombre de leyes, no es un nombre de letras en Madrid, y además es un nombre de letras castizo, es decir, racista, y con este anacronismo imperial de quiero y no puedo. Y en América Latina ha sido una ciudad letrada que ya tampoco es ciudad, porque ya no hay ciudades, sino hay slums, hay realidades suburbanas, y tampoco hay ya ciudades letradas, o sea, tampoco hay letrados en el sentido de hombres de letras, sino que hacemos festivales. Entonces yo creo que la reflexión más amplia, o sea, más allá de esa anécdota que he leído, de esos chismes que he leído, debe pasar por esas dos dimensiones. Una cultura que está fundada, sus mismos fundamentos es la destrucción de todas las culturas superiores que ha arrasado a lo largo de su historia, empezando por judíos y árabes, que eran culturas filosóficas y científicamente muy superiores a la cultura cristiana española, que eran los bárbaros del norte, y luego las altas culturas incas, aztecas, mayas, con lo que hicieron lo mismo, o sea, las redujeron a sangre y fuego hasta convertirlas en algo todavía inferior a lo que ellos eran. Entonces, esta es la realidad, y además, bajo un principio que además ha impedido cualquier tipo de reflexión crítica sobre esta realidad y cualquier tipo de apertura a lo que todavía queda, que ya queda muy poco, pero a lo que todavía queda de memorias culturales y memorias mitológicas y saberes religiosos antiguos. Simplemente estoy llamando la atención sobre este hecho que obviamente digamos, escapa a los planteamientos normales, académicos, de lo que llamamos hispanismo, del latinoamericanismo vamos, tengo que decirlo también, o sea, tengo la conciencia de que no hay una actitud mínimamente firme frente a ese grave problema. Más bien hay una actitud de laissez-faire y dejar, bueno, pues si se mueren los últimos chamanes, pues se mueren los últimos chamanes, y si desaparecen 100 lenguas más, pues ¿por qué no? Desaparecen. Es un proceso providencial, tal vez, o natural. O sea, está habiendo una protesta contra esta inercia, contra esta pasividad frente a este proceso y frente a su camuflaje bajo pseudodiscursos intelectuales en nuestras reuniones más eruditas. O sea, y he hablado demasiado, disculpe. Muy bien, muchas gracias. Ya el tiempo se nos está acabando. Tenemos
Espacio para un par de preguntas del público o comentarios, si alguien quiere. Carlos, por favor. Participando en la organización del temario, insistí mucho en incluir el tema de las traducciones porque yo sufro mucho con ellas. Lo mismo que sufro mucho con muchas cosas españolas, a las cuales podría referirme largamente. Sin embargo, siempre me he guiado por el principio italiano, que usted mencionaba traducido, traduttore, traditore. Entonces, es un primer concepto que hay que tener en mente, si el traductor está traicionando al escritor. Lo segundo, que siempre me ha molestado, es, digámoslo así, la existencia misma de la Real Academia Española. En mi concepto, que no aspiro a que tenga valores universales, la creación de la Academia fue una maniobra de los Borbones para frenar las autonomías en España. Entonces, no era válido sino lo que decía la lengua española, y por tanto el catalán o el vasco o el valenciano no tenían legitimidad de ninguna índole. Eso le abrió el camino a Franco para prohibir y penalizar las lenguas propias de las autonomías. Ya en cuanto a Colombia se refiere a dos aspectos. El primero, que es de mucha gravedad en relación con las muchas traducciones que yo rechazo y que me molestan, es el tema de mercadeo. La lectura en Colombia es mínima, es vergonzosa. No voy a citar la cifra, o sí la voy a citar, para 48 millones de personas, 3 libros al año, digo yo, incluyendo el listín telefónico y los libros del colegio de los niños. Entonces nadie va a hacer traducciones para Colombia, porque no va a vender, sino 100 libros. Entonces pretender que haya traducciones repelentes hechas en España, que son muchísimas y que fastidian. Yo veo las traducciones del francés puestas en madrileño y me crispo y me cuesta trabajo leer el libro, que puedo leer en francés afortunadamente, pero que aquí no llega en francés, sino en esas traducciones bastardas que se hacen en Madrid. Pero nosotros no podemos aspirar a mucho más. Ahora, si tenemos la ventaja de un traductor infiltrado como Juan, de golpe nos va a quitar de encima una serie de basura que nos han puesto en Madrid y que aquí a mí personalmente me cae mal, y creo que a mucha gente le cae no solo mal sino peor. Entonces ese es un primer tema que yo sí quiero dejar sobre la mesa, y es que nosotros no tenemos por ahora capacidad de exigir un esquema de traducción que corresponda a Colombia. Y eso lo digo porque todas las editoriales van a decir: ¿y cuántos libros vamos a vender de este señor? No, pues puede vender 1000, dicen 1000, no puede ser. 1000 eso es una basura. Nosotros no podemos hacer un libro para que venda 1000 ejemplares o 500. Yo publiqué un par de libritos de memorias o de comentarios hace unos 4 o 5 años y se vendieron, digamos, 6000 ejemplares de cada uno de los volúmenes, y de golpe, con sorpresa, leyendo El Tiempo, descubrí que estaba en la lista de los bestsellers. Dije: esto no puede ser, esto es increíble. Un bestseller en los Estados Unidos está vendiendo, no sé, o en Francia está vendiendo 5 millones de libros o 100 millones. Entonces, ese concepto nuestro del bestseller y de nuestro derecho a exigir traducciones. No, lo que tenemos es que Juan nos ayude a infiltrar más gente en el mundo de la traducción. A decirme, si agregamos unos micos en las traducciones, micos que nos favorezcan a nosotros.
Ahora bien, veía yo con agrado que no hace mucho se creó una academia valenciana de la lengua. Dije, bueno, al fin en España como que las autonomías están reaccionando, en parte como los catalanes pretendiendo independizarse de España, o la Academia Valenciana que dice, alto ahí, yo aquí tengo mi lengua propia, muy antigua además, y quiero que la respete. Las academias latinoamericanas en general, comenzando por la nuestra, entre más se parezcan a la española, más contentos están y más orgullosos están y repiten los pecados de la Academia Española en los diccionarios de la Academia Colombiana de la Lengua. Eso no hay nada que hacer. Fuera pues de que es un cuerpo reumático y pasado de moda, no se atreven a independizarse, a que les dé el visto bueno, como ocurría con los libros eclesiásticos en su época, los libros por parte de los eclesiásticos, y realmente estamos, lo único que hacemos es tratar de introducir en el diccionario de la academia colombianismos, que naturalmente, por razón a la bajo índice de lectura, no van a aparecer en ninguna traducción, vuelvo nuevamente, salvo que los infiltrados los metan. Entonces, mi confianza en Juan reside en mi esperanza, diría yo, en que consiga más infiltrados, que vea cómo los mete, que los disfrace de madrileños, lo que quiera hacer con el fin de que el idioma nuestro aparezca en algún libro. Gracias.